¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a desarrollar este pequeño proyecto que es una agenda. Está bastante simple, bastante sencillo, pero hay varios conceptos interesantes que podemos aprender. Vamos a empezar como siempre con la estructura de este documento. Vamos a ponerle el título y vamos a guardarlo. Vamos a cerrar este que ya está terminado y vamos a empezar a trabajar sobre este. En el body vamos a empezar con un header. Y en este header vamos a poner un H1 que va a ser mi agenda. Este va a ser el título. Después vamos a poner un main. Y dentro de este main vamos a poner una sección. Y esta sección va a llevar como clase date picker. ¿Sí? Dentro de esta sección vamos a poner un label que va a ser para el date input, y debajo de este label tenemos que poner nuestro input, y este input va a ser de tipo fecha. No necesitamos nombre, pero sí necesitamos un ID que va a ser date input. ¿Sí? Después vamos a crear otro label que va a ser ahora para nuestro time input, y eh, el input va a ser de tipo time y el ID va a ser time input. En el label tenemos que ponerle el texto que le corresponde para la fecha y para la hora. Y después de eso vamos a agregar también un botón, y este botón va a llevar como ID show task button, y como texto vamos a ponerle mostrar tareas. Después de esta sección tenemos que poner una sección más, y esta sección va a llevar como clase tasks. En esta sección se van a mostrar las tareas según la fecha seleccionada. Debajo de este título vamos a poner una lista desordenada, y como ID le vamos a poner task list, que va a ser la lista de las tareas de la fecha que hayamos seleccionado anteriormente. Después vamos a crear otro section, y este section va a ser para agregar una nueva tarea. Vamos a ponerle como clase add task, y dentro de este section vamos a ponerle su título, ¿sí? Y debajo del título vamos a poner un form con un ID que va a ser add task form. No necesitamos un action, solamente necesitamos el ID, y ahí vamos a empezar a trabajar dentro de este form. Primero vamos a crear un div que va a llevar como clase form group, ¿sí? Y dentro de este div form group vamos a crear un label que va a ser para la fecha de la nueva tarea, y vamos a ponerle su texto que le corresponde también. Debajo de este label ponemos nuestro input de tipo date. Recuerden que por ahora no estamos necesitando que lleve nombre, simplemente vamos a ponerle el ID que le corresponde. Vamos a crear otro grupo como este, y este va a ser para la hora, ¿sí? El input tiene que ser de tipo hora, time, y el ID tenemos que hacer que corresponda con el for de nuestro label. Cambiamos aquí, ya no va a ser fecha, va a ser hora, ¿sí? Después vamos a crear otro form group, y ahora va a ser para la descripción, ¿sí? La descripción de
la tarea. Descripción y el input va a ser de tipo texto y el ID va a ser new task desk. Después de este form group vamos a poner un botón que va a ser de tipo submit y vamos a ponerle como texto agregar tarea. ¿Sí? Vamos a terminar esto con un footer debajo del main. Vamos a poner un footer, ¿sí? Y en este footer vamos a ponerle un párrafo y vamos a ponerle un copyright. Para ello vamos a poner este código copy, ajá, y vamos a ponerle la fecha y el título. ¿Sí? Con esto terminamos nuestro HTML. Vamos a guardarlo para ver cómo se actualiza. Aquí tenemos la estructura de nuestra agenda y vamos a comenzar a trabajar con la hoja de estilos. Una vez que tenemos ya nuestro HTML estructurado, vamos a trabajar con una hoja de estilos. Vamos a crearla y después de crearla vamos a vincularla para que tome los cambios. Ya que la tenemos vinculada, podemos comenzar a trabajar en ella. Empezamos como siempre con el body. Vamos a quitar los márgenes. Después de quitar los márgenes, vamos a buscar una familia de fuentes y después de eso vamos a cambiar el background. Vamos a poner un diferente código que sigue siendo un blanco, pero es un tanto diferente. Después vamos a darle otro color al texto. Si se dan cuenta, son colores que normalmente usamos simplemente para no tener los colores planos que ya vienen por defecto. En el header vamos a ponerle un background, background, y vamos a poner un código para un color verde 4C AF50. Después del background ponemos un color para el texto que también es otro color blanco que normalmente utilizamos siempre en nuestros proyectos. Como padding vamos a ponerle 20 píxeles y vamos a decirle que necesitamos que el texto se alinee en el centro y ahí tenemos ya los cambios mostrados en el header. Vamos a seguir con el main. En el main vamos a decirle que el ancho máximo va a ser de 600 píxeles y vamos a decirle que agregue un margen de 20 píxeles arriba y abajo y automático a los lados. Después vamos a poner un background y después del background vamos a darle un padding también, un padding de 20 píxeles y vamos a redondear esta figura. Vamos a ponerle 5 píxeles. Tenemos listo el main. Vamos ahora con la clase date picker. En el date picker vamos a vamos además a trabajar con el add task, ¿sí? Para que ambos tomen el mismo valor y vamos a decirle que queremos un margen en la parte de abajo de 20 píxeles. Después de esto vamos a trabajar solamente con el date picker, ¿sí? Y en el date picker vamos a decirle que el display vamos a utilizar flex y vamos a decirle que agrupe los elementos
Después vamos a decirle que necesitamos que los elementos se alineen en el centro y después vamos a darle un gap, una división, un aire entre cada elemento de 10 píxeles, ¿sí? Después del date picker vamos a trabajar con el label, con los elementos label del date picker. Vamos a decirle que el ancho de la fuente va a ser bold, va a ser ancho, y vamos a decirle el color que vamos a necesitar, que es otro tono de verde. No es el mismo, es un verde diferente. Ok, ahí tenemos ya los labels actualizados y vamos a trabajar con los inputs del date picker. Date picker, vamos a decirle que necesitamos que haga cambios en el input de tipo fecha y además en el input de tipo time, ¿sí? Y los cambios que necesitamos en estos dos elementos, vamos a empezar con un padding de 5 píxeles y vamos a redondear esta figura con 3 píxeles. También vamos a agregar un borde y este borde vamos a decirle que va a ser de un píxel, que va a ser sólido y que va a llevar un color blanco, ¿sí? Ahí están ya los cambios aplicados. Después vamos a trabajar con el botón que está en el date picker y vamos a decirle que el background va a ser otro color verde, ¿sí? El color vamos a seguir utilizando el blanco que utilizamos antes. Vamos a decirle que no queremos bordes y vamos a decirle también que queremos un padding de 8 píxeles arriba y abajo y de 12 píxeles a los lados. Después vamos a redondearlo también con 3 píxeles para cada esquina y vamos a decirle que el cursor va a cambiar a ser el pointer, el apuntador, el que nos indica que esto es un elemento en el que podemos dar clic. Normalmente para eso se utiliza el cursor pointer. Después vamos a trabajar, vamos a decirle que en el botón, cuando pongamos el mouse encima, va a cambiar el background. Y vamos a decirle que él va a ser el verde que utilizamos anteriormente. Entonces, al poner el mouse encima, el el botón cambia de color. Entonces vamos a seguir. El siguiente es, vamos a trabajar con el H2, con el H2 del tasks. Y para el H2 vamos a decirle que el margen que está arriba lo vamos a eliminar. Vamos a alinear el texto en el centro y vamos a decirle que el color va a ser el mismo verde que utilizamos anteriormente. Después de esto vamos a trabajar con el task list, y vamos a decirle que no queremos eh, un estilo de lista y vamos a eliminar también el padding. Este no se ve porque no hay ninguna tarea todavía agregada, pero cuando lo haya, pues va a tomar estos valores. Vamos a trabajar con los elementos del task list, que también no existe ninguno por ahora, pero hay que tener los, los estilos ya listos. Después del background vamos a decirle que queremos un margen
de 10 píxeles arriba y abajo, y de 0 a los lados vamos a agregar un padding de 10 píxeles y vamos a redondearlo con 4 píxeles para cada esquina. Después en el border de la izquierda vamos a decirle que queremos 5 píxeles de ancho, va a ser sólido y va a tener un color que va a ser un tono de verde también, ¿sí? Después de ello vamos a trabajar ahora con el add task, pero vamos a empezar con el título. En este título vamos a quitarle el margen de la parte de arriba y vamos a decirle que alinee el texto en el centro. Después le damos un color verde también, ¿sí? Y vamos a seguir con el formulario que hay en el add task. Sí, en el formulario vamos a decirle que el display va a ser flex. Vamos a decirle que la dirección a la que se van a estar moviendo los elementos va a ser hacia la columna y la división va a ser de 10 píxeles. ¿Sí? Después de esto vamos ahora a trabajar con el form group que está dentro del add task. En este form group vamos a decirle que el display va a ser flex y que la dirección va a ser hacia la columna también. Después del form group vamos a empezar con los labels que están dentro del form group. Para ello vamos a decirle que el tamaño de fuente, que el ancho del fuente va a ser bold, y vamos a decirle que el color para esto tenemos ya este código también listo. Después de los labels vamos a empezar, vamos a trabajar con los input. Es mejor especificar cuáles estamos utilizando para que trabaje más rápido nuestro código, aunque también podríamos dejarlo nada más como input y igual tomaría todos los valores, pero siempre es mejor tener estas prácticas de especificar sobre qué elementos estamos trabajando para que el código sea más eficiente y que solo haga exactamente lo que se supone que tiene que hacer y no esté buscando otros elementos que no existen. Después de los input vamos a buscar nuestro botón. Y también aquí, como buena práctica, vamos a decirle cuál es qué tipo de botón estamos buscando. Y es igual que en el bloque de CSS anterior, solo tenemos un botón, pero es mejor especificarlo y no dejar eh, que no dejar que esté buscando los elementos cuando solamente tenemos uno. Es mejor especificarlo para no gastar recursos en vano. Ya le dimos un background, le dimos un color, le vamos a quitar el borde y después de quitar el borde vamos a agregarle un padding de 8 píxeles arriba y abajo y de 12 píxeles para ambos lados. Después vamos a redondearlo, vamos a decirle que queremos 3 píxeles en cada esquina y el cursor, como siempre, tiene que ser un pointer. Ahí tenemos ya nuestro botón. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a decirle que también haga algo cuando ponemos el mouse encima, y en este caso lo que vamos a hacer es igual que que en el botón anterior. Simplemente vamos a cambiar el color.
Con eso terminamos nuestra hoja de estilos, ya tenemos nuestra interfaz bien estilizada, solamente tenemos que empezar a trabajar en el código de JavaScript para que esto funcione. Después de que tenemos listo nuestra interfaz, vamos a trabajar con nuestro código de JavaScript. Vamos a crear un archivo de JavaScript y lo tenemos que vincular en nuestro HTML. Ya que lo tenemos vinculado, vamos a empezar a creando una variable, y esta variable va a recoger lo que tengamos guardado, eh, guardado en nuestro local storage, pero lo va a pasar a JSON, ¿sí? Lo va a pasar a formato JSON, y vamos a decirle que en el local storage recoja el elemento que tiene por nombre tareas. Pero si no encuentra nada, entonces va a ser, la variable tareas va a ser un objeto vacío. Para eso sirve este OR en nuestra declaración de variables, para que si aquí no hay, eh, si en el local storage que le estamos pidiendo no hay nada, no encuentra nada, pues entonces no se quede como nula, sino que tenga un valor preestablecido, que en este caso va a ser un objeto vacío. Después vamos a seguir en nuestro document, tenemos que agregarle un event listener, ah, event listener, y el evento que va a estar esperando es el DOM content loaded, es decir, cuando se cargue nuestra página va a ejecutar eh, va a ejecutar esta función. Y en esta función primero vamos a empezar declarando variables para nuestras tareas. Primero vamos a decirle que el date input, ¿sí?
El date input lo va a recoger del documento por medio de ID y va a buscar pues nuestro date input, ¿sí? Vamos a crear uno para el time input, para el show task button y para el task list. Aquí vamos a cambiar esto. Time input. Después necesitamos el show. El show tasks button. Y por último, en estas variables, en este grupo de variables, necesitamos el task list. Después de esto necesitamos 4 constantes más. Y la primera de este otro grupo va a ser el add task form. Después vamos a pedirle que busque el new task date. Vamos a ver new task date. No, este lo pusimos como new task date. Sí, creo que sí estábamos bien. Después vamos a decirle que busque el new task time y después el new task desk. Task desk. Después vamos a, ya que tenemos nuestras variables, vamos a decirle que el show task button le agregue un event listener y el evento que va a estar buscando va a ser el click. Y cuando se reciba un click, se va a ejecutar la, la función mostrar tareas, que no la hemos creado, pero ahora la vamos a crear más adelante. Después en el add task form vamos a agregarle también un event listener, pero en esta ocasión no vamos a buscar un click, sino un submit. Y vamos a pedirle que ejecute la función agregar tarea. Ahora sí, vamos a crear la función de mostrar tareas. Esta función nos va a llevar parámetros y vamos a empezar creando una constante que va a ser para la fecha seleccionada. Va a ser para la fecha seleccionada y va a tomar su valor del date input. Vamos a buscar el value. ¿Sí? Vamos a hacer otra para el time. Y después de estas dos, vamos a crear, vamos a decirle que el task list, ¿sí? Va a estar en blanco. Para ello vamos a utilizar el inner HTML y lo vamos a igualar con una cadena vacía. Después vamos a ver, vamos a darle, vamos a crear un if donde vamos a preguntar si selected date y tareas en la fecha seleccionada. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar filter tasks. Filter tasks.
y vamos a decirle que va a ser igual a tareas en la fecha seleccionada. Después vamos a crear otro if donde vamos a ver si el usuario seleccionó una hora, ¿sí? Y si seleccionó una hora, entonces vamos a mostrar las tareas que sean mayores o iguales a esa hora. Filter task, vamos a aplicarle un filtro y dentro de ese filtro vamos a decirle que muestre las tareas que sean mayores o iguales a la fecha, a la hora seleccionada, perdón. Después vamos a ver si hay tareas. Filter task.length .length que sea mayor que cero, es decir, que tenga tareas. Entonces vamos a decirle que filter task.sort, es decir, que la vamos a ordenar después que las tenemos ordenadas. Después de que las tenemos ordenadas, las vamos a mostrar. Vamos a crear un elemento que va a ser un elemento de lista sobre el que vamos a ir agregando la información de la tarea actual. Es decir, como estamos recorriendo el array de las tareas filtradas, vamos a ir diciéndole que en este elemento de lista agregue la información de de la tarea actual. Task.hora tasks.descripción. Y ya que lo tenemos, pues vamos a decirle que tasks.list reciba este elemento, ¿sí? En caso contrario, ¿sí? En caso contrario de este if, es decir, si no hay, si no hay tareas, entonces vamos a decirle que cree otro elemento li que va a ser para crear en el DOM un elemento li, es decir, un elemento de lista, y en este elemento de lista vamos a darle como valor un text content que va a decir que no hay tareas para la fecha u hora seleccionadas. Y también tenemos que agregarle
este elemento de lista a nuestro task list. Además necesitamos otro else y este else que no va aquí, ¿sí? Este else no va aquí, lo vamos a poner acá abajo después de haber cerrado el if este principal, ¿sí? Vamos a que este else sería para cuando el usuario no haya seleccionado una hora en específico, sino que simplemente una fecha. Así que vamos a hacer otro li. De hecho, vamos a copiarlo nada más. Y aquí vamos a cambiarle nada más esto. No hay tareas para la fecha seleccionada. Por último, vamos a crear nuestra función de agregar tarea. Vamos a escribirla aquí abajo. Agregar tarea. Y esta va a recibir como parámetro un evento. Ese evento lo vamos a utilizar para que no se envíe el formulario. ¿Sí? Para ello utilizamos el método preventDefault. Y después de que nos envía el formulario, vamos a crear unas constantes. Primero un date value, y ese date value lo vamos a- le vamos a asignar el valor del new task date. También necesitamos un time value y un desk value. Entonces aquí le cambiamos los nombres a nuestras constantes. Y aquí también necesitamos cambiarle la asignación. Y aquí, además del value, vamos a decirle que elimine los espacios sobrantes. Después vamos a validar nuestro formulario y vamos a decirle, vamos a empezar con el date value. Si no hay nada en el date value, o si no hay nada en el time value, o si no hay nada en el desk value, desk value. Si no hay nada en alguno de esos campos, es decir, si alguno de los campos está vacío, vamos a mandar una alerta, un cuadro de alerta que le va a pedir al usuario que complete los datos para poder agregar una nueva tarea. Y en caso de que esto suceda, aquí se termina la función. En caso de que no suceda así, pues vamos a seguir trabajando. Vamos a crear un if. En este if vamos a asegurarnos de que exista un array para la fecha seleccionada, y entonces vamos a decirle que tareas en el date value, ¿sí? En el date value cree un array, ¿sí? Es decir, si en la fecha seleccionada por el usuario no hay nada dentro de del array de tareas, entonces se va a crear un array vacío en esa posición. Después vamos a agregar la nueva tarea en tareas
en la posición de la fecha seleccionada, vamos a decirle que agregue un la información que tenemos ahora. Para ello vamos a decirle que la hora va a ser igual al time value, y que la descripción, ¿sí?, va a tomar el valor del desk value, ¿sí? Después vamos a guardar esto de manera local. Vamos a decirle set local storage.set item, y vamos a crear un elemento que se va a llamar tareas. Este elemento de tareas va a tomar el valor que hay en todo el array de tareas, pero lo va a convertir a cadena, ¿sí? Entonces recibe como parámetro el array de tareas, y vamos ahora a decirle que el new task desk punto value lo convierta en una cadena vacía, es decir, lo que haya aquí como descripción se va a limpiar para que nuestro proyecto esté listo para recibir una nueva tarea. Después vamos a decirle que eh, si la fecha del formulario es la misma que la fecha seleccionada, simplemente lo que va a hacer es que va a mostrar todas las tareas. Para ello creamos este if, y vamos a decirle que si dateinput.value es igual al dateValue, entonces va a mandar llamar la función de mostrar tareas, ¿sí? Si todo esto funcionó correctamente, vamos a mandar un alert donde va a decir tarea agregada exitosamente, ¿sí? Con esto tenemos terminado nuestro proyectito, que es una, una mini agenda, y vamos a ver si esto está funcionando. Si no cometimos ningún error a la hora de escribir, pues esto debería de estar funcionando. Y aquí empezamos ya con el primer error. Nos vamos a la consola a ver qué nos dice, y dice que en la posición 14, en la línea 14, hay un error. Vamos a verificar si tenemos este ID show task button, que debería ser este de aquí, show task button. Y aquí tenemos el problema, porque aquí en el new task time lo tenemos, le tenemos asignado el valor del show task button. Entonces vamos a decirle que va a ser new task time. Sigue habiendo un error en el show task button, quiere decir que no encuentra. Tenemos clase y cuando deberíamos tener ID. Ok, ahora sí ya debería de estar funcionando este botón. Vamos a decirle, vamos a ver qué está pasando. Tenemos otro error al parecer, ahora en la línea 21. Línea 21.
task list. Vamos a ver si este sí lo tenemos bien. Ah, que debería ser, tenemos el mismo problema. ¿Sí? Vamos a ver aquí si ahora sí ya nos muestra. Y aquí está, no tenemos tareas para la fecha seleccionada. Ahora vamos a agregar una tarea para esa fecha seleccionada. Vamos a decirle que va a ser a las 10:30 de la mañana. Entonces vamos a decirle que es la hora del desayuno. Vamos a agregar la tarea y dice que la tarea se ha agregado eh, exitosamente, y aquí nos cambió ya la leyenda de la que teníamos, que decía que no había tareas para esa fecha, para esa hora, y ya nos muestra la tarea que agregamos ahorita. Entonces vamos a decirle que necesitamos otra a la 1:30 de la tarde, y vamos a decirle que a esa hora tenemos que leer un libro. Le damos a agregar tarea y dice que la tarea se ha agregado exitosamente. Espero que este proyecto les haya gustado y les haya ayudado a aprender un poco más algunos conceptos nuevos de HTML, de CSS y de JavaScript. Recuerden suscribirse al canal, compartir y seguirme en mis demás redes sociales.